Después de muchos años en la industria musical, me sigue chocando la idea que tiene la gente de lo que es un productor ejecutivo. Desde mi punto de vista, no coincide lo que la gente me cuenta con lo que yo he visto durante más de 30 años en la industria musical. ¿Qué significa? Que no tenemos que dejarnos llevar ni por los mitos, ni por las leyendas, ni siquiera por los rumores. Si quieres saber exactamente cuál es el peso específico de la figura del productor ejecutivo y sobre todo la viabilidad que tiene en el presente, no dejes de ver este vídeo. Sigue, porque en los fragmentos que te vamos a mostrar verás trozos del videocurso. Ahora llegó el momento de hablar del productor ejecutivo y os debo de decir que hay muchas leyendas urbanas y yo en muchos casos cosas que oigo decir me quedo muy perturbado. Yo voy a intentar poner un poquito de claridad y dejar las cosas un poquito en su sitio. Entonces, ¿qué es esto del productor ejecutivo? Sé que provoca mucha fascinación, sobre todo cuando lees los créditos de álbumes norteamericanos, la figura del productor ejecutivo. Pero para empezar, no tiene absolutamente ningún reconocimiento jurídico. No aparece en la ley, no tiene ningún derecho el productor ejecutivo. ¿Y cuál es su labor? Hay que entender su origen, es decir, el espacio que ocupa el productor ejecutivo se da en un momento donde las compañías discográficas son grandes empresas y tienen una serie de peculiaridades en cuanto a las formas de pago, que es lo siguiente. El gran problema que hay en una producción musical es que la compañía discográfica paga todo el proceso de producción artística a 90 días a la entrega del máster. Es decir, es como suelen trabajar las empresas. ¿Qué ocurre? Que yo necesito un presupuesto para todo el proceso de producción. ¿Cómo yo reservo el estudio si no hago pagos por adelantado? ¿Cómo pago yo las dietas de los músicos? ¿Cómo pago el trabajo de los músicos? ¿Cómo pago el material, el hospedaje, los transportes, el alquiler de backline? Es decir, ¿cómo hago sostenible el presupuesto, el coste de hacer la producción musical, si no tengo los recursos económicos hasta 90 días a la entrega del máster? Es ahí donde aparece la figura del productor ejecutivo, que es quien financia, quien adelanta ese dinero precisamente para darle salida, para darle oportunidad a que se grabe. Ese trabajo en muchos casos lo hacía el propio manager. Y por ese trabajo de tú financiar, adelantar el dinero, el productor ejecutivo tiene el derecho al 20% de la producción. Por eso, cuando el productor artístico dice qué necesidades tiene, hace el presupuesto de lo que él necesita, a la compañía se le presenta con un 20% de más para cubrir lo que es el coste de la producción ejecutiva. Y diréis, ¿el trabajo del productor ejecutivo es solo adelantar el dinero? No, también es la cuestión administrativa de contabilidad, es decir, aparecen facturas del estudio, de reservas, de fondos, de transportes, de viajes, de hoteles, de facturas de músicos, con IVA, sin IVA, con un tipo de IVA, con otro tipo de IVA. Pues toda esa parte contable, administrativa, también tiene que hacerla el productor ejecutivo y al acabar la producción, entregar toda esta documentación para acreditar lo que es la propiedad del trabajo hecho. Por eso se adelanta ese dinero, se hace ese trabajo administrativo, incluso en muchos casos el propio productor ejecutivo era como el que hacía los pagos a los músicos. Las facturas de pago a los músicos, si están firmadas por el intérprete o por el ejecutante, sirven como autorización para el uso de los derechos de intérprete y ejecutante, porque recordad que tienen que estar firmados. Por eso este trabajo más pesado, más farragoso, menos artístico, menos musical, es el que queda reservado para el productor ejecutivo. Y por ello, insisto, tiene el derecho, los usos y costumbres le reservan que tiene que ser más o menos un 20%. Fijaros que es un elemento donde aparecen los usos y las costumbres, porque esto no aparece a nivel normativo. Pero si realmente quieres que te hagan ver como que sabes lo que estás haciendo, si te ciñes a estos usos y costumbres, por lo menos no desencajarás. Sin embargo, una de las figuras que provoca como una cierta atracción del productor ejecutivo es la figura del productor ejecutivo en el mercado norteamericano, en Estados Unidos. Ahí es diferente. El papel del productor ejecutivo tiene que ver más con las características de cómo funciona la industria musical. Allí tenemos que tener en cuenta que es muy proteccionista y eso hace que ciertas personas tengan la llave para que se abran los medios de distribución y sobre todo los medios de promoción. Eso significa que hay como unos, entre comillas, como unos padrinos, como unos protectores, con gente que tiene como monopolizado cierto sector del mercado, y es ahí donde aparece la figura del productor ejecutivo. Es esa persona que te hace como de mecenas, como que te hace de protector, que es el que te permite desarrollar una carrera artística pacíficamente en un entorno muy proteccionista y viene a ser como un salvoconducto. Es
De manera que si investigáis un poquito por diferentes estilos musicales, encontraréis muchos productores ejecutivos que en verdad son como protectores, como garantes, como auspiciadores de ciertos artistas. Por ejemplo, en el caso de la música latina tenemos a Emilio Estefan. En el caso de Justin Bieber encontraremos la figura de Usher, que es precisamente ese artista que hace de productor ejecutivo dando amparo a todas esas cosas. Incluso Dr. Dre también hace de productor ejecutivo por la fuerza y el impacto que tiene a nivel de protección en las vías de distribución y sobre todo de promoción, a nivel de prensa, de radio, de televisión, incluso últimamente a nivel de redes sociales. Es posible que después de escuchar esto te haya cambiado la visión de lo que es un productor ejecutivo, pero falta mucha más información. No te la pierdas porque tendrás una visión mucho más completa. ¿Y cómo hacerlo? Muy sencillo. Entra en el link de la descripción y te das acceso directo al videocurso.